Vale, espero que funcione. Muy bien, voy a dar un repaso a la clase anterior y así también, si no estuvisteis, podéis poneros un poco en lo que estamos estudiando, y si queréis ver la clase anterior en vídeo, ya está en YouTube, así que eso nos va a ayudar. Estamos estudiando el tema de la salvación dentro de lo que es teología sistemática. La semana pasada me despisté en no daros la definición de teología sistemática, porque a veces uno da por sentado, usamos términos complejos y dices, bueno, ya lo entienden, pero es bueno que podamos definir los términos. Teología sistemática es el estudio de la doctrina, básicamente. Teología es el estudio de Dios y sistemática quiere decir que lo que haces es organizarlo en un sistema. Entonces, ese sistema te ayuda a poder comprender mejor las doctrinas en una visión general. Como yo digo, no podemos diseccionar a Dios. Si habéis estudiado biología en la universidad, hay un curso que se llama biología sistemática. Y tiene que ver justamente con la disección de los animalitos también. Bueno, no es la idea diseccionar a Dios, es imposible hacer eso. Pero la teología sistemática nos ayuda a nosotros a poder organizar las doctrinas para así poder entenderlas. Y así que es muy importante esto. Esas divisiones, hay en total entre 13 y 14, 13 o 14 divisiones. Y cada una de esas divisiones tiene otras subdivisiones. Y tienen nombres raros. Bibliología, soteriología, angeología, amartología, geogeología. Qué nombre más raro, que es el estudio de la santidad. Cada una de esas determinaciones muestra un estudio. En lo que estamos haciendo en este inicio de curso, que es lo que terminamos el año pasado, es soterología, que quiere decir el estudio de la salvación. Soter, en griego, quiere decir salvador. Así que estamos estudiando la salvación. Y la semana pasada decíamos como todos somos creyentes y pues sabemos, hemos puesto nuestra confianza en el Señor, podemos decir que hicimos una oración y que en ese momento nuestro pecado fue perdonado y vamos al cielo. Mira si he simplificado todo, lo he simplificado muchísimo. Pero cuando estudiamos las doctrinas de lo que eso involucra, nos damos cuenta que es mucho más profundo de lo que pensamos. Y ahí viene el gran reto. Viene un reto porque de repente llegan unas preguntas que uno no sabe bien cómo responder. Si fuera fácil, no habría habido a lo largo de los años las disputas teológicas entre diferentes hombres. Hombres de Dios, hombres que amaban al Señor, hombres que amaban su palabra, pero que al leerla, muchas veces debido a sus propias objeciones o pensamientos subjetivos o gafas, interpretaban la Biblia de una manera u otra. Por eso es que hay una pugna histórica entre calvinismo y arminianismo. Y hablábamos también de los puntos de herejía. Agustín contra Pelagio y el semipelagianismo. Y estas son palabras raras, son palabras que nos hablan de hombres que tenían una manera de pensar en cuanto a ciertos temas de la Biblia y desarrollaron esos pensamientos. Y hubieron algunos que se opusieron y hubieron otros que se defendieron. Recuerdo que en la universidad nos decían que la función de un soldado es luchar y la de un teólogo, discutir. Así que imaginaros la complejidad. Ahora, es necesario que entendamos, como veíamos también la semana pasada, que desde un inicio de la Iglesia van a haber pugnas. Y lo hablábamos también con los judaizantes, ¿verdad? Los que decían, hay que cumplir la ley. Y otros que, debido a la influencia griega, pues dejaban la ley a un lado. ¿Y dónde está el equilibrio? Ahí los hermanos se reúnen en Jerusalén en lo que se ha llamado el primer concilio de la Iglesia. Imaginaros cómo se llama. La reunión en el libro de Hechos, que los apóstoles se reúnen al ver que los gentiles también son salvos. Y eso ya entra en nuestro estudio de la salvación. Pensaba que solo los judíos podían ser salvos. Pero cuando uno lee el Antiguo Testamento, pronto descubre que la salvación y el Dios de Israel era conocido por todas las culturas antiguas. Por eso hoy en día incluso los arqueólogos, cuando estudian Mesopotamia,
encuentran nombres de Jehová, el tetragramatón, o referencias al mismo Dios de Israel. Y entonces los arqueólogos incrédulos dicen, ¿ves? Eso es que los judíos se copiaron de las culturas sumerias. Y es la tontería más grande que puede haber. No es que se copiaron, es que los sumerios ya sabían que había un solo Dios verdadero. Y después, a lo largo de los años, en la humanidad dejaron a ese Dios verdadero para seguir los ídolos y el politeísmo, y por eso Sumer también vas a encontrar ahí ya otros dioses. Pero la realidad es que el Dios de Israel es el único Dios que ofrece salvación. Así que viendo ese contexto histórico, nos acercábamos la semana pasada a este conflicto que llamamos, usando una palabra que conocemos, la palabra paradoja, ese conflicto en la salvación y esas posturas. Y hablábamos sobre Arminio y Calvino. Ahora, antes de asustaros, sobre todo también los hermanos que lo ven por internet, yo no soy arminiano, ni mucho menos, Dios me guarde de ser arminiano, porque Arminio, todo que fue calvinista, era un calvinista que se dio cuenta que los alumnos de Calvino habían ido demasiado lejos e intentó equilibrar la cosa. Arminio cometió graves errores, y para mí el más grave es pensar que la salvación se pierde, y perdemos la salvación si pecamos. La Biblia no muestra esto, al contrario, nuestra salvación está segura, anclada en Jesucristo. Y lo segundo que para mí Arminio hizo erróneo fue poner demasiado énfasis en la responsabilidad del hombre. Parece que el hombre lo consigue todo, incluida la salvación. La Biblia nos muestra que Dios juzgará al hombre por sus obras. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia. El hombre será juzgado por sus obras, pero salvado solo por gracia. Y eso es importante que lo entendamos. La salvación no depende del hombre. Es un regalo gratuito que Dios ha dado. Es un regalo que procede del Señor, sin mérito alguno, sin mérito propio, solamente por gracia. Y el hombre es incapaz por sí mismo de alcanzar esa salvación. Pero a la vez, Dios, en su soberanía, ha hecho al hombre responsable. Y ahí es donde me defino como bíblico. Sí puedo decir, bueno, soy un calvinista de 3 puntos, como muchas veces cuando alguien dice, pero eres arminiano, no, calvinista de 3,5 puntos, aún lo complico más. Pero realmente no es que sea eso, sino que soy bíblico. La Biblia enseña que Dios salva, que Dios es soberano, que Dios ha determinado desde antes de la creación del mundo que Él está fuera del tiempo. Él sabe quién se va a convertir. Él lo sabe porque está fuera del tiempo. Pero sí que debemos escapar, como veremos, de lo que llamamos la fuerza del sino. Qué cosa más rara. Hay un libro en castellano de literatura, Don Álvaro, la fuerza del sino. Los que hicisteis bachillerato seguro lo leísteis. Don Álvaro, la fuerza del sino. Básicamente es la ley del karma. Es que no puedes escaparte del destino que Dios haya determinado para ti. Eso en filosofía se llama determinismo. Pero el determinismo no es bíblico. Dios nos ha dado unos parámetros, unos márgenes de acción para que podamos movernos con nuestra libertad. Pero a la vez, como veremos, estamos coaccionados por el pecado, el mundo, la rebelión contra Dios. Estamos esclavos del pecado. Así que nuestra libertad realmente está esclavizada. Y solo Cristo nos libera. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Y ya para terminar, hablando del arrepentimiento, no sé si cambiar la visión de la pantalla, a lo mejor lo ves mejor, pero no veo la aguja. Vale. No se ve bien, ¿verdad? No veo... Escape. Es que quiero que lo veáis bien y vale más salir un momentito de aquí y volver a entrar de una manera que lo veáis, porque si no, vamos a ver. From current slide. Ahí sí que lo veis bien vosotros, ¿no? Sí. Vale, mejor así. Hablamos del arrepentimiento, y voy a ir rápido con esto, y decíamos que es importante entender que el arrepentimiento es esa actitud del corazón mostrada en la Escritura que nos lleva a ser salvo. En Levítico muestra que debe haber
a una aflicción del alma, realmente sentir, yo he pecado. Eso es arrepentimiento. No sé si has pillado alguna vez a un niño haciendo una travesura, ¿verdad? Y se ha puesto a llorar. No porque se esté arrepintiendo de la travesura, sino porque lo has pillado. Entonces tenemos que entender que hay una gran diferencia entre el arrepentimiento genuino y simplemente la culpabilidad de que me han pillado. Bueno, veíamos también cómo el Señor mueve el corazón a lo largo del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, y es donde terminamos, el Nuevo Testamento no hace ningún tipo de cambio con el Antiguo Testamento. Las verdades que el Antiguo Testamento presenta son las mismas que el Nuevo Testamento. Dios necesita ver arrepentimiento en la persona. Y es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que no es necesario arrepentirse. Mira lo que estoy diciendo. Que simplemente es necesario creer. La Biblia muestra que para nacer de nuevo hay ciertas cosas que debemos hacer. Lo veremos. Pero una de las primeras es arrepentirse. Confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Es lo que dice la Biblia. Pero arrepentirse. El Nuevo Testamento lo va a mostrar en diferentes lugares. Y vamos a empezar hablando del ministerio de Juan. Juan el Bautista se centró en el ministerio de arrepentimiento. Recordad, eso era un mensaje de arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, para mí es muy interesante estudiar esto, porque hoy en día los predicadores muchas veces caemos en el error de invitar a las personas a que crean en el Señor Jesucristo para tener una vida mejor, más feliz. Todos tus problemas se solucionarán, luego se convierten y tienen más problemas, pero bueno. Y invitamos a Cristo a las personas, a veces usando las 5 leyes de la salvación, ¿verdad? O los libritos, o libros sin palabras. Pero hay algo que debemos ver, de que estos predicadores del Nuevo Testamento, como Juan el Bautista, eran fuego, eran de verdad arrepentidos. Y falta muchas veces esa predicación de arrepentimiento. Porque el evangelio, el verdadero evangelio, va a molestar. El verdadero evangelio va a poner el dedo en la llaga y va a ofender. No con el propósito de ofender, pero si tú predicas lo que Dios dice en su palabra, gente se va a enfadar contigo. Porque una de las cosas que deben hacer es reconocer que su estilo de vida es desagradable delante de los ojos de Dios. Y deben, por lo tanto, arrepentirse de su pecado. Cuando Cristo vino, hizo lo mismo. Y necesitaré una vez más, así también me ayudáis y participáis de la clase, que leamos las Escrituras. En Mateo 4:17. Mateo 4:17. No sé si empezar. Jeru, sí. Puedes empezar aquí. Vamos a ir leyendo de esta manera. Mateo 4:17. Sí, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién era quien decía eso? Jesús. ¿Juan el Bautista o Jesús? ¿Qué pone ahí? Aquí Jesús. Hola Raquel, bienvenida. ¿Os habéis dado cuenta? Por eso he jugado un poco con vuestra atención ahora. Juan el Bautista y Jesús predicaban el mismo mensaje. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Conclusión, ¿qué debemos predicar nosotros? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se está acercando, o se ha acercado, porque se refería a la venida del Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Veis? Otra cosa, Pedro. ¿Qué hace Pedro? ¿Quién lee, por favor, a Joctán, Hechos 2:38? Hechos 2:38. Si podemos abrir ahí las Escrituras, mirar ese pasaje, para que sea la palabra de Dios la autoritaria, para que veas que no son mis pensamientos, sino lo que dice la Biblia. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Wow! El mensaje empieza con
arrepentíos. Ahora añade algo más y debemos también ponerlo en el contexto, porque sabemos que un versículo fuera de contexto es un pretexto. Entonces siempre mantened los versículos en el contexto. Él está predicando a los judíos, Juan ha estado hablando del arrepentimiento y bautizando a los judíos que iban a él. ¿Os disteis cuenta? Juan el Bautista. Juan el Bautista está diciendo, arrepentidos, el reino de los cielos. Venían y se bautizaban. ¿Se bautizaban? ¿De dónde viene eso? En el Antiguo Testamento no vemos bautismo como nosotros, vemos lo que llamaríamos abluciones, inmersiones, para utilizar una palabra más conocida. Sobre todo, lavamientos simbólicamente espirituales. Me siento sucio espiritualmente, necesito un baño. No es un baño de higiene, sino espiritual. Las mikve que hay en Besalú, si habéis estado en Besalú, sabéis que hay un mikve. Era una piscina donde las señoras, cuando tenían el periodo, la menstruación, tenían que después ya ir y bañarse, darse un baño para purificarse ante la ley. Era un mikve. Los judíos sabían de estos lavamientos ceremoniales. Por eso Juan le está invitando a que ellos se bauticen y vienen y lo hacen sin preguntar, ¿y eso qué es? ¿Os habéis dado cuenta? Sino que se arrepienten y descienden a las aguas, como Naamán, que se sumergió 7 veces, fue limpio de su lepra. Todo ese simbolismo, los judíos lo conocen, la ley rabínica lo conoce. Por lo tanto, iban a Juan y se bautizaban. Pero ahora Pedro añade algo extraordinario. Bautícese cada uno, ¿cómo? ¿En el nombre? ¿Qué es lo que dice el texto? Buscad el texto. Leed el texto en Hechos 3, 32, 38. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora ya no es simplemente arrepentimiento, sino reconocimiento además de que Jesús me limpia de mis pecados. ¿Lo veis? Y por eso el bautismo va a ser en el nombre de Jesús. Más tarde tendremos lo que usamos hoy en día cuando bautizamos a alguien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocamos a la Trinidad y identificamos a esa persona que se bautiza con la Trinidad. Pero en ese momento es en el nombre de Jesús, porque los judíos necesitan reconocer que Jesús es el Mesías. Necesitan arrepentirse de su pecado, pero identificarse con Cristo. Y por eso que no lo hacen. Ahora, recordad que los primeros creyentes, todos ellos eran judíos en el libro de Hechos. Y todos ellos tuvieron que reconocer que Jesús es el Mesías. ¿Sí? Esto es importante que lo entendamos, porque hoy en día, fijaros lo que decimos de lo que es no interpretar la Escritura correctamente. Hoy en día hay personas que dicen que solo se debe bautizar en el nombre de Jesús. En inglés les llaman también Jesus only. No creen en la Trinidad, creen solamente en Jesús. Y así que ellos bautizan solamente en Jesús. Pero el texto lo debemos poner en su contexto. Está hablando a judíos para que reconozcan a Jesucristo y se arrepientan. Hechos 3, 19. Vamos a estudiar griego ahora. Pilar, por favor, sí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bien, 2 palabras. Arrepentíos y convertíos. Yo pensaba que cuando me convertía es que me arrepentía. Pero aquí son 2 palabras diferenciadas. La primera es metaneo, arrepentirse. Cambio de mente en cuanto a lo que está aconteciendo. Cambio de mente. ¿Recordad en el Antiguo Testamento que dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre? Y muchos dicen, ¿ves? Dios se arrepiente. Hay contradicción en la Biblia porque hay otro versículo que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. Hay una contradicción en la Biblia. No hay contradicciones en la Biblia. Lo que nos pasa es que desconocemos las lenguas originales y su sentido. Cuando dice en hebreo que Dios se arrepintió, y no es en griego, es en hebreo, pero es la misma idea que en griego,
La idea es que pesó en su corazón, que le supo mal. Es lo que tiene la palabra en hebreo, esa traducción sería la correcta, que le pesó en el corazón, le supo mal. La palabra en griego añade un concepto más. Quiere decir cambio de mente en cuanto a lo que está aconteciendo. Cambio de mente. Un giro de 180 grados. Voy hacia ahí, cambio, voy hacia el otro lado. Ahora, cuando usamos la palabra convertíos, la palabra es cambiar la dirección en el curso de la acción. Una conversión es que yo voy para ahí y ¡bum! Me giro para allá. Eso es una conversión. Voy en una dirección, giro en la otra dirección. Eso es convertirse. Es un giro completo, absoluto de dirección, de propósito. Por eso decimos que cuando alguien se convierte, y esto es otro de los puntos más, ha de haber fruto. Ha de haber fruto. Ahora, soy cuidadoso con esto. Yo no conozco el corazón de nadie. No lo conozco, no lo puedo ver. Yo os puedo engañar a vosotros. A Dios no. Dios conoce lo oculto del corazón. Pero es lógico pensar que si hay arrepentimiento y hay conversión, quiere decir que mi mente ha cambiado y mi dirección ha cambiado. Por lo tanto, algo tiene que verse. Algo tiene que verse. Aunque haya creyentes que vivan mundanamente y son salvos, son salvos. Pero hay algo en ellos. Y a veces hablas con un creyente, no sé si os ha pasado apartado, está frío, y dice, no, yo sé que estoy mal, yo sé que debo volver al Señor. Lo sabe, y parece que Dios los acorrala hasta que los trae de nuevo al redil. Así que esas son dos palabras. Muy bien, continúo adelante. Pablo en Hechos 20:21 habla de la fe. Ahora vamos a añadir un término más. La salvación involucra fe y arrepentimiento. Debemos comparar escritura con escritura. Las dispensaciones no tienen ningún cambio en este método de salvación. Ahora, dejadme explicar qué quiere decir este párrafo. Pablo está predicando en Hechos 20:21 y habla de la fe. Rosa, ¿puedes leer Hechos 20:21? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjate en lo que dice el texto, mirad lo que dice el texto, el arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hace esa división? Pablo la está haciendo. Bueno, porque la salvación involucra, necesita, me atrevo a decir que requiere arrepentimiento y fe. Si no, no hay salvación. Me arrepiento de lo que he hecho. ¡Ay, qué mal que me siento! ¡Ay, que he hecho daño! No, en Dios no creo. Por eso las personas buenas no van al cielo. ¿Habéis oído lo que he dicho? ¿Las personas buenas no van al cielo? No, porque quienes van al cielo son los pecadores arrepentidos, que han puesto su confianza en Dios. Las buenas obras, que es lo que la Iglesia Católica enseña, no ganan el cielo, no lo hacen. Es solamente la salvación por gracia. Entonces, habiendo dicho eso, hay un punto importante, sobre todo para nosotros que venimos de iglesias dispensacionalistas, y creo que la semana pasada salió la pregunta, ¿qué es eso de una dispensación? ¿Qué palabra más rara? Bien, una dispensación es una palabra que quiere decir, voy a dar la definición, un tiempo de duración variable en el cual Dios trata personalmente y en cuanto al pecado. Entonces, lo que está diciendo esta definición es que a lo largo de la Biblia hay momentos que Dios trata en cuanto al pecado y lo trata de una manera diferenciada. Diferenciada, no diferente, pero sí diferenciada. No es lo mismo estar en la ley de Moisés que ahora donde ya no estamos bajo la ley. Y por eso lo que hablamos de dispensación es un periodo, un tiempo diferente. De hecho hay unas 7 dispensaciones, algunos creen en 8 y otros creen en 5. Otros creen solamente en 2. Fijaros si hay diferencias en cuanto a esto. Pero básicamente lo que vemos es que no es lo mismo hoy, que creemos por fe en Jesucristo, en la gracia, que en la época de la ley. ¿Cuál es la diferencia básica? Yo creo en un evento pasado, en un evento histórico,
que no he visto, pero que por fe confío que es verdad, es cierto. Y por lo tanto pongo mi seguridad en ese evento pasado. Los judíos que vivían en la ley ponían su fe en un evento futuro, que todavía no habían visto, pero que estaba tipificado, ejemplificado por los sacrificios, las ofrendas, los corderos, todo eso, y sabían que un día vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Por lo tanto, su fe era futura. La nuestra es pasada. Pero ambos, tanto ellos como nosotros, hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, mediante el arrepentimiento y la conversión. Y esto es importante que lo entendamos. Hay otra gran diferencia. No es lo mismo Israel en cuanto a las promesas que Dios le dio como nación. Dios le dio unas promesas a esa nación que no dio a los españoles o a los griegos. Dios dio un trato especial a esa nación y Dios va a cumplir ese trato. Y nosotros hoy estamos en la iglesia del Señor Jesucristo. Y son dos cosas bien diferenciadas. Algunos creen que la iglesia ha tomado el lugar de Israel. Y por lo tanto, las promesas dadas a Israel ahora serán efectivas a la iglesia. Pero hay un problema muy grande aquí, muy, muy grande. Porque Dios no cambia su palabra. Y Dios prometió cosas a David, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los patriarcas. Y una de esas promesas tiene que ver con la tierra. Son promesas realmente para la nación de Israel. Por lo tanto, la iglesia no tiene esas promesas. Y ese es el problema de lo que llamamos la teología del pacto. Que sobre todo la iglesia reformada y los calvinistas, muchos de ellos, no todos, hay calvinistas dispensacionalistas, pero muchos siguen la teología del pacto. Así que esas son un poco la explicación de la dispensación. Bien, ¿me seguís? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Vale, yo no veo a nadie que se duerma, así que eso me anima. Lucas 3, 2 y 5. Gerson, ¿puedes leerlo tú ahí? Lucas 3, 2 y 5. Sí, del 2 al 5. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Habéis visto? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Interesante. ¿Quiere decir eso que el bautismo de Juan salvaba? ¿Perdonaba los pecados? No. Se bautizaban porque estaban arrepentidos. Y entonces, para mostrar su fe, se bautizaban. ¿Estáis conmigo? Y Filipenses 2, del 12 al 13. Javi, ¿puedes leerlo ahí? Sí. Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucha más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Oh, vaya, qué versículo. Qué versículo. Ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. Estamos estudiando Hebreos en la iglesia y hablamos de estos avisos. Bien, ya somos salvos, ya vamos al cielo. ¿Pero ya está? No. Dios quiere que estemos ocupados en nuestra salvación mientras peregrinamos en la tierra, con temor y temblor, porque un día deberemos dar cuenta al Señor. Por eso está mal pensado, mal dicho, sobre todo los católicos que acusan a los protestantes de, confiesan a Cristo y viven como quieren. No. Si crees en Cristo, vivirás como debes, no como quieres. El arrepentimiento es un cambio de la mente. Lo hemos visto en Hechos 2:20, se pidió a todos que se arrepintieran. Fue predicado en el Antiguo Testamento y requiere 3 niveles de acción. Y vamos a ver esos 3 niveles de acción, aunque ya enfatizo la palabra todos. Todos. Todos quiere decir exactamente lo que dice. Por si alguien lo duda, lo sabe, pero todos quiere decir todos, ¿de acuerdo? No quiere decir los elegidos. Quiere decir todos. La invitación en las Escrituras es para todos. Y tenían que arrepentirse y aplicaba 3 cosas de acción.
intelectual, emocional y elemento evolutivo. Intelectual, Romanos 3:20. Joel, nos lees Romanos 3:20 y Manuel, te voy a dar 2 de Corintios 7. Voy a saltar algunos versículos para ganar más tiempo. Sí, por favor, intelectual, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque en medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo? ¿El conocimiento del pecado? ¿Cómo dice que viene? Por el medio de la ley. Por medio de la ley. O sea, y miras el contexto, yo no conocería el pecado si no conozco la ley. ¿Sabéis que la ley aquí en España dice que la ignorancia no te exime del delito? Eso es fuerte, ¿eh? Tú no puedes decir, yo no sabía. No sabía, pero es igual, la ley está para cumplirla. Entonces, cuando conocemos la ley, intelectualmente, somos capaces. Ahora, eso me dice que la capacidad intelectual del hombre es suficiente para saber que ha roto la ley de Dios. ¿Sí? Rosa ya está pensando. Sí. Ya la veo pensando. Dígame. Ahora cuando entro por estudio. Muy bien, pues voy al siguiente versículo mientras buscas eso. Emocional. Manuel, sí. 2 de Corintios 7, 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow, qué versículos, ¿eh? O sea, que Dios produce tristeza. ¿No? El arrepentimiento produce tristeza. Es verdad. Es lo que digo, cuando invitamos a alguien a que se arrepienta, va a estar triste, ¿eh? Porque te das cuenta lo grandioso de tus pecados. Es que te das cuenta lo grande, horrible, si somos creyentes. A mí me ha pasado, o sea, y lo confieso en público, que hago algo que sé que al Señor no le gusta y encima lo he hecho adrede. Luego te sientes... ¿Pensabas que los pastores no pecamos? Claro que sí. Tenemos que pedir perdón al Señor y restituir nuestra comunión y asegurarnos que no funcionamos como un motor, sino con una comunión íntima, una comunión cercana al Señor. Si tenéis preguntas, no os dé miedo preguntar. Yo luego corto y ya está. Lo digo porque los que estáis viniendo este año a lo mejor decís, es que si pregunto, saldrá en el youtuber y el youtuber va a... Lo corto y ya está. Pero así también no estáis todos ahí, que os veo como tensos de... No, ¿alguna pregunta? Me interrumpís y lo explicamos. Sí, Rosa. Y es en cuanto al versículo de Filipenses 2:22, no, de 2:12, cuando dice, a ver si lo veo, es que, sin gafas. Por tanto, es que me las he dejado, no sé dónde están, dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Vale? Ocupaos en vuestra salvación me ha hecho pensar en el versículo de 1 de Tesalonicenses 4:3, que dice, es que esta mañana estaba pensando en esto, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y yo me pregunto si aquí cuando dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, guarda algún tipo de relación con este versículo aquí que dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque claro, yo la salvación ya la tengo, pero ocuparme en mi salvación, ahora, no sé, me ha hecho clic de pensar. Es buena. Es esta. Es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Correcto. Muy buena pregunta, aunque esto... De 1 de Tesalonicenses 4. Es muy buena pregunta y es lo que decimos de teología sistemática. Justamente este tema se trata cuando estudiamos la santidad en la vida del creyente. Porque no he hecho énfasis en el versículo 13 y debería haberlo hecho cuando el versículo 13 de Filipenses 2 dice, porque Dios es el que obra en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Habéis visto eso? Entonces, si damos una interpretación, lo que voy a llamar hipercalvinista, quiere decir que yo no puedo hacer nada de mí mismo si Dios no lo produce en mí. Entonces queda anulada la
la responsabilidad humana. Y no está diciendo esto el versículo. Está diciendo realmente que Dios nos mueve a la acción, nos provee para la acción, porque si no, no podríamos hacerlo. Pero a la vez, Dios no nos fuerza a hacerlo. Ahí está la clave. Por eso el versículo anteriormente ha dicho ocuparos. Eso es la responsabilidad humana. Eso nos pertenece a nosotros. Dios no se va a ocupar de lo que nos toca a nosotros. Pero atándolo a ese versículo, Rosa, que dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación, muchas veces, hablando normalmente, ¿no? Como creyentes, es que yo no sé la voluntad de Dios para mi vida. Y yo cuando alguien me dice eso, le digo, sí, tú la sabes, está revelada en la Biblia. ¿Qué me dices? Sí, porque la voluntad de Dios, si buscáis esa expresión, esta es la voluntad de Dios, aparece 5 veces. Y aparece 5 veces de una manera tan clara y drástica como esa. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, lo que deberíamos decir más bien es, no conozco el plan de Dios para mi vida. ¿Lo ves la diferencia? Yo no sé el plan de Dios para mi vida, no sé qué pasará en el mañana, no sé qué propósito tiene Dios, pero sí esa es su voluntad. Su voluntad es que yo crea y me arrepienta. Esta es la voluntad de Dios para con los hombres. Su voluntad es que yo me ocupe en mi salvación con temor y temblor, que me llevará hacia la santificación. Y ahora me estoy saliendo totalmente de tema, lo que estoy diciendo, pero así resuelvo la duda. Una cosa es la santificación o santidad posicional y la otra práctica. Sí, ahora te contesto. Posicionalmente somos santos. Santos. Y santo quiere decir perfecto. Apartados para los usos de Dios. Es lo que quiere decir santificación. Santos. Y yo soy un desastre. soy santo, pero soy un desastre. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Porque la santidad práctica es otra cosa diferente. Es mi día a día, mi comunión con el Señor, mi andar alejándome del pecado para los usos de Dios. ¿Sí, Rosa? No, es que simplemente me ha sido de mucha bendición ahora verlo. Muy bien, muy bien. Porque aquí en Filipenses 2:12, cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y sigue en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está. Y el 14 dice, haced todo sin murmuraciones, bla, 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 bla. Pero pone este imperativo, pero es que en Tesalonicenses hace lo mismo, porque el versículo anterior, ay, fíjate, es bonito esto. Sí, porque es que esta mañana Dínoslo lo que has descubierto. En 1 Tesalonicenses 4:2, antes del versículo que he leído, Pablo dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, ya ha dado instrucciones, ya ha dado un mandato. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis, y ahora empieza, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros... Y da claramente, o yo ahora lo veo más claro, no sé. Cosas claras. Claro. O sea, instrucciones... Claro, esta es la voluntad de Dios revelada y clara para cada creyente. Así que bueno, gracias al Señor que estamos descubriendo estas cosas y bueno, volvemos al tema de la salvación, pero es algo precioso. Hablaba entonces que el arrepentimiento tiene que ser intelectual, emocional, y ahora voy a utilizar una palabra que rara es volutivo, quiere decir de la voluntad. Vamos a ver eso, porque esto es conflictivo. Romanos 2:4. Romanos 2:4. ¿Quién le tocaba leer? Samu, ¿también traes una Biblia nueva hoy? No, está la de algo para estudiar. Muy bien, Romanos 2:4. 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Wow. ¿Es claro esa Biblia? Es la misma que la mía, ¿verdad? Sí. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Lo cual me une a ideas del Antiguo Testamento en Jeremías, que dice que con cuerdas de amor te atraje. Creo que es el 33:3, que dice con amor eterno te he amado.
En la versión antigua dice, por tanto te soporté con misericordia. Y eso lo dice en la versión antigua. En la versión 60 dice, te prolongué mi misericordia. La razón que a veces pasa eso con las Biblias es porque en hebreo las palabras a veces tienen más de un sentido. Más de un sentido y pueden traducirse de diferentes maneras, porque el hebreo no es como el inglés, que es cuadrado. El hebreo es otra cosa, es otra cosa. Hay una palabra, no recuerdo ahora en hebreo cuál era, que tenía 40 traducciones. Imagínate cómo traducirla, ¿no? Y por eso cuando los testigos de Jehová que dicen, es que en la Biblia no está el infierno, el Sheol es la muerte. Y no saben que la palabra Sheol puede ser desde un valle hasta el infierno, hasta la muerte. O simplemente, pues, estar en el polvo. Por eso digo que el hebreo es distinto. Pero lo que es interesante es eso, que el amor de Dios nos atrae. Ahora vamos a 2 de Pedro 3.9. Raquel, ¿puedes leerlo tú? Puedes leerlo tú en 2 de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! El contexto está hablando a creyentes, no hay duda alguna. Pero también el versículo habla directamente a que todos procedan al arrepentimiento. Y lo está diciendo a creyentes, entonces ya están arrepentidos. Así que, ¿a qué se está refiriendo? Yo supongo que a personas que todavía no se han arrepentido, por lo tanto no son creyentes, no se han convertido. Pero hay algo que también me llama la atención. Ahí dice que todos procedan. Y también hemos dicho cómo Dios nos atrae. No hay duda alguna en la Biblia que el hombre tiene, o es apelado, voy a ponerlo de esta manera, se apela a su voluntad para que crea, confiese, se arrepienta. Lo vemos en la Biblia. Negar eso es negar lo que la Escritura dice. Lutero escribió un libro que se llama La esclavitud de la voluntad. Lo voy a traducir así. Básicamente, él dice, el hombre no tiene voluntad alguna. Es la polémica del libre albedrío, si esto os suena. Yo creo que el hombre tiene una voluntad muy, muy fuerte. Muy fuerte. Atado al pecado y esclavizado al pecado. De tal manera que aunque Dios le llame y le invite a que crea, como es esclavo, no puede hacerlo. Ahora, algunos han dicho, está muerto, y como el hombre está muerto, entonces no puede decidir, porque un muerto lo pinchas, lo cortas y no pasa nada. Los que estuvimos en la universidad hicimos disección con cadáveres, sabemos eso, que cortas, pinchas y no pasa nada. Pero no es lo mismo. La palabra y muerte en la Biblia, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no quiere decir que somos insensibles o que no tenemos voluntad o que no podemos decidir. Quiere decir que estamos separados. La palabra muerte quiere decir separación, no anihilismo. Por lo tanto, el problema de nuestra voluntad es la esclavitud, que aunque querramos, no podemos. Y por eso, como veremos, Dios usa al Espíritu Santo, es uno de sus ministerios, para que el pecador se arrepienta y crea y confiese. ¿Os dais cuenta? Ahora, déjame también aclarar un punto. Dice que la Iglesia romana enseña que los pecados confesados sirven como arrepentimiento. Pero nosotros no somos salvos por un mero arrepentimiento, sino que debe involucrar los otros elementos que hemos visto, intelectual, emocional y volutivo. Porque algunos no habéis sido católicos, habéis tenido esa bendición de nacer tal vez en un hogar cristiano. Pero los que fuimos católicos, yo me acuerdo de ir al confesionario y tener que decirle al cura todo lo malo que yo había hecho. Y como no había hecho nada de malo, a veces me lo inventaba. Porque claro, tenía que confesar una vez por semana, entonces decía, he mentido, he dicho palabrotas, y empezaba a pensar qué cosas había dicho, ¿no? Y entonces me decía, está bien, reza ahí 4 Ave Marías, 3 Padre Nuestros, y te decía eso en latín, ego te absorbo, nomen tuve pater. Vale, te quedabas tan pancho, porque te habías arrepentido, pero no te habías convertido, ¿lo ves? Y por eso es interesante e importante que la gente no solo se arrepienta, sino que tenga dolor por su pecado, haya un entendimiento intelectual. No puede uno aceptar a Cristo si no entiende que ha roto la ley de Dios.
No hace falta que tenga un curso de teología. A veces también lo he dicho en cuanto al bautismo. No necesitas hacer un curso de teología para bautizarse. Cree en el Señor Jesucristo. Aquí hay agua. ¿Puedo bautizarme? Sí, de cabeza. Ya está. Pero es necesario entender la necesidad espiritual que yo tengo de arrepentirme y confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora, la regeneración involucra o presupone fe. Y fe, ¿sabéis lo que es? En Hebreos 11 lo dice, pistis, es esperanza. Y necesitamos esa fe. Y la fe requiere el arrepentimiento. Hechos 20:21. Está ahí bien, ¿no? La fe desligada de la regeneración es mera presunción. Ahora voy a andar en aguas profundas. La idea de presunción es ese orgullo de pensar que yo he hecho algo cuando realmente no lo he hecho. Ser presuntuoso en cuanto al pecado. Vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio, Deuteronomio 1, 10 a 40, 46. Son 6 versículos. ¿A quién le tocaba leer? Jero, por favor, puedes leerlo tú. En Deuteronomio 1, 40 al 46. Del 40 al 46. Sí. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. ¿Entendéis ese pasaje? O sea, Dios les había prometido esa tierra. Ellos habían pecado. Pero en vez de aceptar las consecuencias, pensaron que igualmente podían ir y hacer. Es como Sansón cuando se levanta después de que le han cortado el cabello. Ya no puede luchar. Pero en su presunción, en su orgullo, creen que pueden adquirir aquello que Dios da con sus propias fuerzas. Y esto es el problema de la religiosidad. Creer que podemos conseguir lo que Dios da como una especie de pacto orgulloso, ¿no? Está bien, tengo que arrepentirme y me arrepiento. Cuando no hay realmente un pesar en el corazón. Eso es lo que quiere decir presunción. Por eso muchos dirán en aquel día: Señor, no hicimos esto y aquello, predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, hicieron cosas grandes. Señor, les diré: nunca os conocí. Es muy fuerte esto, y Dios nos guarde a todos nosotros de que en ese día tengamos que avergonzarnos. Pero tiene que ver con la presunción. Ahora, he dicho que la fe requiere el arrepentimiento. Y he dicho que la regeneración involucra o presupone fe. Ahora, los que sois teólogos, esto es importantísimo. Y lo digo a los que son teólogos porque aquí se arma una que si no vamos con cuidado... Bien, hipercalvinismo. Dice esto: para que yo pueda convertirme, Dios tiene que regenerarme primero. Porque si no me regenera, entonces yo no puedo tener fe, porque no me ha dado el don de la fe. Por lo tanto, no puedo convertirme a no ser que Dios primero me regenere. ¿Lo habéis pillado? Eso no es Biblia, eso es calvinismo. Pero es lo que el calvinismo enseña. Y una vez más, yo hablo de un buen amigo. Por eso le hablo con confianza y le digo cuáles son sus problemas. Ya digo, el arminianismo, como ya sé que no es muy buen amigo, lo dejo a un lado porque tiene un montón de problemas. Pero mi amigo calvinista tiene también problemas. La Biblia no enseña que primero tienes que regenerarte para tener fe. La Biblia enseña que la fe, el arrepentimiento, va a hacer que te regeneres, que te conviertas. Ah, pero la fe es un don de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes el versículo?
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Conclusión, la fe es don de Dios. No, ya el año pasado vimos este versículo, pero lo repito, si tú estudias el original en griego, en castellano se ve igualmente, pero es más difícil. El determinante directo no es la fe, el don de Dios, sino la salvación, el don de Dios. Porque uno es masculino, el otro es femenino, y el determinante se dirige hacia el don, la salvación, no hacia la fe. Por lo tanto, lo que es el don de Dios es la salvación, no la fe. La fe es la acción que hacemos para poder aceptar con las manos vacías la salvación que Dios nos ha dado. Así que la fe no es un don de Dios, es esa ejecución que hacemos. Pero habiendo dicho eso, vamos a hablar un poco de la fe en estos, 10 minutos que me quedan, voy a hablar de la fe. En Hebreos 11:1 debemos tener una sustancia para poder tener fe. Si no tengo sustancia, no puedo aplicar la fe en nada. De hecho, como uno de los domingos prediqué, sois hombres y mujeres de fe. Habéis entrado y os habéis sentado en una silla. Nadie ha comprobado si aguantaría la silla vuestro peso. Nadie ha comprobado si eso era una silla o era un camión. Nadie, simplemente habéis visto el objeto y os habéis sentado. Eso es fe. Es tener conocimiento y poner tu confianza en algo que sabes va a funcionar. La fe viene por el oír la palabra. La definición de la fe podría ser esta, y voy a intentar darla. Una firme persuasión, no mero positivismo. Ay, es que tengo fe que voy a ganar la lotería. Eso no es fe. No es esperar un deseo que aparentemente es justo, como ese deseo en Deuteronomio 40-46 que hemos estado viendo antes. No es el final de las cosas, pero una esfera de vida basada en una persona, en el Señor. Lo que salva es fe en Cristo. Mirad lo que estoy diciendo. Por eso no estamos hablando de una religión, sino de una relación. Voy a ir con cuidado lo que voy a decir ahora porque creo que es importante, Pero lo que nos salva no es pensar si el arminianismo o el calvinismo es la verdad o el error. No me salva incluso si creo en que Dios creó el mundo en 7 días. Todos sabéis que no lo creo en 7 días, ¿no? Muy bien, me habéis pillado. En 6 días. Pero eso no me salva. Eso no me salva. Aunque sea verdad, y una gran verdad, que puedo defender bíblicamente, pero no me da la salvación eso. No me da la salvación creer que hay un cielo y un infierno. Eso tampoco me la da. No me da la salvación creer que tengo que ir a la iglesia los domingos. Eso no me da la salvación. Lo que me hace salvo es mi confianza en Cristo como Salvador personal. El elemento principal de la fe es la confianza. La palabra hebrea, amán, es la palabra en hebreo, amán, quiere decir tener una confianza total sobre un elemento de verdad. Amán. Es como ellos, cuando había una charla, había un pacto, había una promesa, amán. ¿A qué os suena eso? Amán. ¿Correcto? ¿Os suena amén? ¿Suena eso? Y la traducción de amén es muy complicada porque en la Biblia no está traducida. ¿Os habéis dado cuenta? No es una traducción la palabra amén o aleluya, no son traducciones. Son transliteraciones del original en hebreo, en arameo o en griego. Amén lo traduciríamos como así sea. Por eso cuando oramos y decimos amén, quiere decir así sea. ¿Pero por qué así sea? Porque mi fe reposa, descansa en que lo que Dios ha prometido va a cumplir. Amén. Así sea. La fe sigue al Salvador en obediencia. Es un hecho que involucra al ser por completo. Lo siento, pero Dios no quiere mitad de tu corazón ni el 90%. Lo quiere todo. La conversión es absoluta, es total. Algunos han dicho que los creyentes somos inclusivistas. Es verdad, lo somos. La Biblia es inclusivista. No hay doble estándar. O es así o no es así. Y lo siento, yo no he hecho las reglas, las ha hecho Dios. Entonces no es el problema del pastor, del predicador, del hermano que comparte, es que es lo que la Biblia dice. Mi hija Ana estaba hablando con
con un compañero de ahí de la escuela, y es un chico que estamos orando por él y estaba interesado y ha hablado con curas y todo, y entonces hablando, él dijo esta pregunta: bueno, ¿y qué pasa con los que no creen? ¿Qué pasa con los que no se convierten? Y Ana dijo: pues se van al infierno. Ella se quedó parada, pero le soltó así, ¡pum!, se va al infierno. Y su respuesta fue: eres la primera persona que me da una respuesta coherente. Y qué gran verdad. Porque es blanco o negro. Y coherente quiere decir que crees y vas al cielo y eres salvo, o no crees, te vas al infierno. No, no sé, a lo mejor qué va a pasar. ¿Lo veis? Por lo tanto, la fe descansa en vuestra fe. No. Voy a mencionar estos versículos si lo tenéis en vuestras notas. Pero por causa del tiempo no vamos a abrir la Biblia para verlos cada uno de ellos. Pero mirad esto que habla sobre la fe. Dice en 1 Tesalonicenses: vuestra obra de fe. Dios se acuerda de nuestra obra de fe. Lo que hacemos por el Señor, muchas veces lo hacemos por fe. Y dejadme deciros algo: hacedlo todo para el Señor. Porque si no lo has aprendido hasta ahora, te lo comparto antes que llores por ello. No esperes nada de los hombres. A veces ni las gracias, de verdad. Sobre todo aquellos que estáis sirviendo al Señor. Porque los hombres somos desagradecidos y no damos importancia a lo que se hace. Pero la obra de fe que hacemos por el Señor, de Dios recibiremos la recompensa aún por un vaso de agua. Así que sed fieles. Salvos por la fe, Efesios 2:8, en Romanos 5:1. La palabra fe implica también confianza, esa palabra pistis, que quiere decir confianza. Es interesante, en Gálatas 3:5, creciendo en la fe. Gálatas nos habla, lo que antes decía Rosa, sobre esa madurez. Ya sabemos la voluntad de Dios, ya ha sido revelada en su palabra, ahora debo crecer en ella. Santificados por la fe. Porque es cierto, la obra de santificación, y no quiero ir a la doctrina de la santidad, ya hablaremos de ello, pero también involucra fe, porque a pesar de nosotros mismos, somos santos. También, guardados en la fe, 1 de Pedro 1:5, la salvación no se pierde, está sellada en la obra del Señor. Sanados en la fe. Es interesante, nosotros en cuanto al don de sanidades creemos que fue para un tiempo específico, para que Israel viera a través de los milagros y las sanidades que el mensaje era de Dios. Yo creo que Dios puede sanarnos si oramos, Él es poderoso, pero si alguien viene enfermo y dice que le ponga la mano encima para que le sane, le diré: vete al médico, yo no puedo hacer esas cosas, porque no es así. Ahora, hay un aspecto también que debemos tener, que es el aspecto espiritual. La fe nos sana, nos alimenta. Y por eso dice, andando en la fe. La fe no es un lugar estático y sentado y aquí me quedo. Es andar en la fe. Y os he dicho antes que la fe no era un don de Dios. En ese pasaje. La fe es un don de Dios y lo vemos en otros lugares que nos recuerdan cómo Dios tiene que darnos y aumentar nuestra fe, porque ese caso típico, ¿no?, que el Señor fue a sanar a alguien y Él dijo: ayuda a mi incredulidad. ¿Recordáis el aspecto? Romanos 12:3. No sé si Rosa estás buscando Romanos 12:3 o 2 Tesalonicenses 3:2. ¿Alguien me puede leer esos pasajes? Rosa, sí. Romanos, bien, léemelo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ahí, en ese contexto, y luego veremos los dones, vemos que la medida de fe se refiere justamente a ese don que el Señor da de diferentes maneras y a diferentes creyentes para ejercitar su propósito, y que algunos lo hacen con más confianza que otros. Todos hemos tenido la misma fe en cuanto a la salvación, que es el pasaje que os decía antes, ¿no? Por el don somos salvos, no por la fe, que no es el don, la fe, sino la salvación. Pero es cierto que hay hermanos que tienen mucha fe. ¿No habéis conocido a personas que dicen: wow, es que tiene una fe? Y es verdad, tal vez Dios le ha dado ese don de acción para obrar. ¿Y qué dice 2 Tesalonicenses 3:2? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Ves? No es de todos la fe. Ahora, en ese versículo, una vez más, tenemos que comentarlo. A veces la fe
en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece también como el conjunto de doctrinas y enseñanzas del cristianismo. ¿Me habéis seguido? Cuando dice no es de todos la fe, es que había gente que no era cristiana, que no era salva. Y la fe, hay un himno en inglés que dice la fe dada de nuestros padres. ¿Qué es eso? La fe de nuestros padres. Pues es el conjunto de enseñanzas, de creencias que en Estados Unidos, en ese himno, Faith of Our Fathers, es lo que ellos tenían. Entonces, a veces en el Nuevo Testamento la palabra fe aparece así. Lo último, y acabamos por hoy. Desde el punto de vista humano es producido por la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos lo dice, y también aquel versículo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más oímos la palabra de Dios, nuestra fe es establecida. Prueba que algunos han gobernado su vida mediante la fe. Efesios 2:9, Santiago 2:17 al 26. Recordad también los héroes de la fe en Hebreos 11, que dice que no fueran perfeccionados sin nosotros. O sea que cada uno de nosotros estamos en Hebreos 11, aunque no aparezcamos ahí, pero en el libro de la vida estamos. Han gobernado su vida mediante la fe. Debemos aceptar a Cristo, está en minúscula, perdóname por eso, por la fe. Nuestra fe descansa en una persona, no solo en un libro escrito. ¿Lo veis? La Biblia, yo sé que es la palabra de Dios. Tengo fe en ello, o sea, tengo seguridad en ello, estoy persuadido de ello. Pero eso no me hace salvo. Lo que me hace salvo es la confianza que he puesto en Cristo. Ejercitamos la fe mediante el Espíritu Santo que nos es dado. Cuando el Espíritu Santo sella nuestro corazón, entonces nuestro andar es por fe ya en lo que hemos creído, en sus promesas, en su obra espiritual. Pero no puedes tener confianza si no lees antes. Es decir, primero para tener fe, primero tienes que leer, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la revelación, lo que sería bibliología? Decíamos que no conoceríamos a Dios si no hubiera sido por la Biblia. Conoceríamos que existe un ser superior, que es un ser de amor, que es bueno, que nos da pan, comida, agua. Habría algo, pero no sabríamos en cuanto a que envió a su Hijo, en cuanto al plan de salvación, en cuanto al destino eterno, si no fuera a través de la Biblia. Y entonces ahí aplicamos fe en lo que la Biblia nos dice. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Sé que mis clases son densas y espero no aburriros. Y si alguien se pierde tiempo, y si no, también lo subimos a internet, en el campus virtual. Necesito vuestro correo electrónico. No sé si tengo el de todos. Si no, ya estaré ahí pidiéndoslo para así poneros en el campus virtual, repasar las clases, repasar las notas. Cuando tengamos el libro, yo espero recibirlo, no sé, a lo mejor siempre tardan 15 días después del pedido, así que supongo que ya deberá llegar esta semana, pero os lo podré dar de esta manera. Muy bien, pues hemos disfrutado mucho esta clase, ha sido interesante y deseo que el Señor nos siga bendiciendo, sigamos aprendiendo de Él, de su palabra, de lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir su bendición para terminar esta clase. Y me gustaría pedir a Javi si puedes despedirnos.